la soledad. Seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, tenela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, te anhela hoy, mi corazón, te anhela Dios. Mi corazón, te anhela Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, de mí lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón. Querida familia de la fe y apreciados amigos, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Qué gozo poder compartir en esta mañana juntos como hijos de Dios, pero también como miembros del cuerpo de Cristo, estando unánime juntos en el poder del Espíritu Santo, en la gracia y en el favor de Dios. Para iniciar nuestra celebración, quiero compartirles el Salmo 147 en los versículos del 1 al 5 y el versículo 7, donde la palabra nos dice: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y el versículo 7 dice: Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Así que la invitación que nos hace el salmista en esta mañana es que alabemos a Dios, que lo hagamos también con un corazón dispuesto, aún con instrumentos que glorifiquen su nombre. Y el mejor instrumento que tenemos para alabar a nuestro Dios es nuestra voz. Así que dispongamos nuestro corazón en esta mañana, en este domingo de celebración, y glorifiquemos el nombre de nuestro Rey a través de este tiempo de alabanza y adoración. Pero antes pongamos todo nuestra celebración delante de nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites congregarnos a través de este medio, de este canal de YouTube, y poder compartir juntos esta celebración dominical. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que juiciosamente se conectan para recibir tu palabra, pero también para alabarte y glorificar tu nombre. Ponemos en tus manos este tiempo, bendecimos cada vida y cada corazón y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y en medio de este tiempo en el cual glorificamos y nos unimos en un mismo espíritu para alabar
y exaltar tu santo y precioso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito para que dispongamos nuestro corazón y podamos tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y recordemos, como Unife en casa, más unidos que nunca. Bendito sea el Señor. Adorando nos volvemos a ti, viéndote a ti, adorando, adorando, hoy nos volvemos a ti, viéndote a ti, y hoy todos los corazones anhelantes por ti, esperando en ti, cada corazones anhelantes por ti, esperando en ti, porque al verte nos das fuerzas para avanzar. Tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, 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 abres camino en nosotros, recibimos Cristo. El sonido de corazones que hoy vuelven a ti. Lo cantamos hoy, el sonido de corazones que hoy vuelven a ti, en tu reino, renovado seré. Transfórmame, porque al verte nos das fuerzas para avanzar. En tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza.
fuerzas para avanzar. ¿Puedes cantar conmigo eso? Porque al verte me das fuerzas para avanzar. Es una declaración en este día. Porque al verte me das fuerzas para avanzar. Porque al verte nos das fuerzas para avanzar. En tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana. Nosotros te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana. Nosotros te recibimos, Cristo. Hosana, Salvador. Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana. Abres camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Abre camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Abre camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Recibimos, Cristo. Abres camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Abres camino en la tempestad. Tú abres camino en la soledad. Tú abres caminos en el desierto y ríos en lo seco y lo estéril. Tú abres caminos en el desierto y ríos en la sequedad, en la sequedad. Así serán los caminos de los justos. Como la luz de la aurora que va en aumento en la perfección tuya. Porque la senda de los justos, la senda de sus hijos, será como la aurora. Así es. Su luz irá en aumento hasta la plenitud del día.
hasta que el día es perfecto. Porque los caminos que tú abres, Señor, son caminos de bendición. Porque tú eres un Dios de imposibles, un vencedor, vencedor, Dios imparable, nadie como tú. Tú eres quien acampa alrededor de tus hijos y traes libertad, traes sanidad. Dios de imposibles soy para ti, para mí. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Nada me falta, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Exaltado, hoy tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, eres adorado. Te glorificamos, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, Y a una sola voz, y a una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Tengo temor en mi corazón, tú tienes el control.
regocija, porque yo te ayudo. Y nosotros lo sabemos, y nosotros hoy lo cantamos. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, Él traza un camino hoy para ti y para mí. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Es una declaración hoy. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más, lo cantamos. Va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios sin parar, Dios de imposibles. Dios sin parar. Así es, no tengo temor. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y no me faltará nada. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Después de este hermoso tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, podemos glorificarle y exaltarle también cuando damos, cuando sembramos para el reino de Dios. Y hoy quiero compartir la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10, donde la palabra nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué interesante poder comprender lo que nos dice la palabra, de honrar a Dios con nuestros bienes. Cuando nosotros nos desprendemos, el Señor multiplica, el Señor bendice, porque Él no se queda con nada. Así que cuando nosotros somos generosos en honrarlo, aún dice, y con las primicias de todos tus frutos, porque cuando sacamos lo primero de lo que ganamos es esa primicia para el Señor, es lo primero de todo lo que recibimos. Cuando lo hacemos de esa manera, vemos la súper abundante bendición de Dios en nuestras vidas. Y luego dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En este tiempo de pronto no es nuestros graneros, pero sí la alacena, pero sí nuestra vida con salud, con bendición, con provisión de parte de Dios. Y los lagares, hablaba de cuando se recogía las uvas para preparar el vino. Así que no tenemos en este tiempo lagares ni graneros, pero tenemos una familia, el fruto de nuestro trabajo, el fruto también de lo que nosotros hacemos o de lo que vendemos de pronto por los negocios que cada uno tenga. Ese fruto es el que Dios va a bendecir y va a multiplicar para que sea llenos con abundancia nuestra vida en todo lo que necesitamos. Padre, yo te doy gracias por cada vida que dispone su corazón para sembrar en tu reino. Padre, gracias porque en tu fidelidad y en tu amor cada uno de nosotros podemos traer, como dice la palabra, darte a ti nuestros bienes, honrarte
con las primicias de los frutos que recibimos por nuestro trabajo, por nuestras labores, por nuestros oficios, aún por las ventas de los negocios que cada uno tenga. Yo te doy gracias y bendigo la vida de cada persona, de cada uno de tus hijos que voluntariamente siembran en tu reino, y también de toda persona que siembra en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia también. Les bendecimos con toda bendición y declaramos cielos abiertos, no solamente sobre sus vidas, sus hogares, sus familias, sino sobre las generaciones, y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí en la parte baja de la pantalla sale la cuenta corriente de nuestra iglesia para los que de pronto no pueden enviar y pueden consignar directamente, o pueden hacer en los PAC de Bancolombia, sembrar allí sus diezmos, sus ofrendas. Entonces está ahí en la parte baja de nuestra pantalla, sale el número de la cuenta corriente de Comunife Socorro. Gracias por su bendición, gracias también por la siembra que dan y por el deseo en sus corazones de dar para el Señor. También quiero recordarles a los miembros de nuestra iglesia, a los que se congregan en las células virtuales, también recordarles que los martes está la célula virtual, los miércoles tenemos otra, los jueves tenemos cada 15 días célula de liderazgo, y los viernes terminamos este viernes pasado el tercer trimestre de la escuela Mahanaín, así que los que están inscritos y están preparándose allí están invitados para que continuemos la próxima trimestre que se inicia ya dentro de fin de mes del mes de junio, finales del mes, iniciamos ya el cuarto trimestre. Así que con este trimestre cerramos la escuela y podemos graduar a aquellos que forzadamente han estado viernes tras viernes recibiendo la enseñanza aplicaditos, recibiendo toda la instrucción, pero también todo aquello que Dios ha traído a nuestras vidas. También recordarles que la célula de los sábados presenciales cada 15 días, así que para que estén atentos cuando sea la invitación a cada una de las células, cuando les llegue el link a los que estamos virtuales, pero también a los que les llegue la invitación personal, para que con todos los protocolos de bioseguridad se realice esta reunión de célula también. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir en este día domingo, en esta celebración dominical, y compartir juntos la palabra de Dios también. En esta mañana quiero traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y el título se llama Somos Templo del Espíritu Santo. Así que les invito para que se alisten y se preparen para recibir la palabra del Señor. En esta mañana, para compartir nuestra palabra de hoy, el mensaje que Dios quiere traernos a nuestro corazón, como les decía anteriormente, lo he titulado Somos Templo del Espíritu Santo. Y algo muy interesante que necesitamos comprender es que Dios nos aceptó a todos nosotros que somos pecadores como sus hijos, y permitió que la imagen de Cristo se revelara en nosotros. Allí es donde vemos la misericordia y el amor de nuestro Dios. También nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es importante entender esta palabra. Muchas veces la gente dice, porque Dios me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No, la palabra nos dice que Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Miremos que las tinieblas no la llaman como reino,
El apóstol Pablo tiene mucho cuidado en esto y está diciendo, nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino. Ahí sí hay un reino porque hay un rey y ese rey se llama Jesucristo. Entonces, comprendamos cada uno de nosotros que el Señor nos liberó de ese poder que tenía las tinieblas sobre nuestra vida cuando le recibimos y lo aceptamos como Señor y Salvador, y nos trasladó a ese reino de poder y de gloria que es el reino de Cristo Jesús. Por lo tanto, los hijos de Dios conocemos su gracia, hemos conocido su favor y su misericordia, la cual nos da salvación a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, podemos comprender que no todas las personas son hijos de Dios, que no todas las personas han recibido o han sido trasladados al reino de su amado Hijo, sino que solamente aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesús para nuestra vida y hemos creído en Él. Quienes hemos conocido la gracia, dejamos de lado la impiedad y los deseos del mundo, porque éramos sujetos a esos deseos cuando estábamos viviendo en la potestad de las tinieblas. Pero cuando el Señor Jesús vino con su sacrificio y llegó a nuestra vida, produjo una transformación en todos los ámbitos de nuestra vida. Primero que todo, hizo renacer nuestro espíritu que estaba muerto. Segundo, Él hace una transformación en nuestra alma que empieza un proceso de cambio para llegar a conocer plenamente el amor de Cristo y el amor de nuestro Padre a través del mismo Señor Jesús. También fuimos sellados con el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra vida. O sea, tenemos una transformación total, pero depende también de nosotros recibir al Señor, pero permitir que a través de su palabra venga ese cambio y esa transformación en nuestra alma. ¿Y para qué lo hizo? Para que dejáramos de lado la impiedad, los deseos del mundo y para que vivamos con justicia, con sobriedad y piadosamente. Como nos dice el apóstol San Pablo también en su epístola a Tito, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miremos el versículo 11. Está diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. El Señor Jesús no hace excepción de personas, Dios tampoco, pero su gracia se ha derramado. ¿Para quién? Para todos los hombres. Mujeres incluidas, no está hablando de sexo aquí, de mujer-hombre, está hablando del género humano. Todo hombre, toda mujer, todo joven, acepte a Jesucristo y reciba entonces la gracia de Dios a través de ese sacrificio precioso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y en el versículo 12, el siguiente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué era lo que nos afectaba? Los deseos del mundo, porque nacimos del mundo, porque tenemos una herencia que traemos de nuestros primeros padres, debido al pecado de ellos, tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos alejaba de Dios, pero nos impulsaba a hacer las cosas del mundo. Por eso dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo. Es un tiempo en el cual el Señor ha manifestado su gracia y su favor. Es un tiempo en el cual todavía la gracia de Dios está dispuesta para todos los seres humanos, para todos los hombres, como dice la palabra. Pero también para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Tres cosas que necesitamos recibir de una manera sabia. La sabiduría, ahorita lo vamos a ver, viene de parte de Dios. Pero también dice que sobria. ¿Por qué? Porque muchos les gustaba el licor, embriagados, no solamente con el licor, sino embriagados también con las pasiones, embriagados con los triunfos, embriagados con muchas cosas. Y eso nos llevaba ¿a qué? A vivir de una manera injusta. Y luego dice que piadosamente. Cuando habla de piadosa es tener compasión de los demás y tener misericordia también
hacia las demás personas. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo le habla a Tito de esta manera y nos habla a nosotros para que recibamos esa gracia, pero también para que cambiemos nuestra manera de vivir. Porque Él nos convirtió en templos donde habita el Espíritu Santo. O sea, todo esto lo recibimos, su gracia, su favor, para ser transformados en templos donde habita el Espíritu Santo. Como nos dice la primera epístola del apóstol San Pablo también a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay una revelación que trae el Señor. ¿Por qué? Porque se han levantado doctrinas que dicen que no importa lo que hagamos con el cuerpo, que no importa lo que suceda porque somos salvos por gracia. Y la verdad, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nosotros no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Miremos ahí el apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 6 lo que está diciendo a los Corintios. Sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenemos de Dios y que no somos ya de nosotros. O sea, el Señor Jesús no solamente nos entregó su vida, sino que nos compró. La palabra dice también que fuimos comprados no con oro o plata, sino con cosa incorruptible que es la sangre de Cristo Jesús. Entonces Él nos compró. Y cuando Dios nos compra, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Pero Él nos colocó un sello para identificarnos que somos propiedad de Él. Y es el sello del Espíritu Santo. El día que nacimos de nuevo, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo como arras de nuestra salvación. Y entender eso, que somos del Señor, es algo que va a quitar de nosotros todo anhelo y todo deseo de andar sueltos, de andar separados de Él, porque debemos comprender, no como los esclavos que eran comprados por plata, por oro, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo para que nosotros seamos transformados en nuestra vieja manera de vivir. Luego dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Mire que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Y dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelvo y repito, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora le pertenecemos a Dios. Un templo que tiene a Dios debe ser santo. O sea, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu habita en nosotros, la santidad del Espíritu nos llena, nos cobija, nos invita a caminar en esa santidad. Por lo tanto, debemos mantenernos así, en esa santidad. Recuerden que la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Porque estamos unidos a Dios. Y esa santidad está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos une a Dios, y en esa unidad con Dios es la razón por la que no podemos hacernos amigos del mundo ni de sus deseos. El apóstol Santiago en su capítulo 4, en el versículo 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que ya no podemos juntarnos con nadie del mundo. No. La amistad con el mundo es querer hacer lo que el mundo hace, vivir de una manera que el mundo vive, y el mundo vive apartado de Dios. Pero nosotros, como decíamos anteriormente, fuimos comprados por precio, como dijo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios. Entonces, si fuimos comprados por ese precio invaluable que es la sangre de Cristo, debemos recibir esa transformación en nosotros y recordar que el mismo día que recibimos al Señor fuimos sellados. Primero fuimos sellados con su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu habita en nosotros por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Y el Espíritu habita en nuestro cuerpo
Él habita en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también habita en nuestro cuerpo, y por eso nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo nuestro ser le pertenece a Dios. Entonces, al habitar en nosotros nos volvemos templos del Espíritu Santo. Debemos recordar que Dios no puede relacionarse ni con impíos ni con corruptos. ¿Por qué? Porque esto no es digno de su gloria. Lo vemos cuando se apartó del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz llevando nuestros pecados, cuando estaba crucificado. Recordemos que Él fue crucificado por nuestra causa, para llevar nuestros pecados en la cruz, y el Señor Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que no lo supiera, Él lo sabía, pero quería que lo entendiéramos nosotros. Él quería dejar estas palabras escritas allí y que fueran publicadas. ¿Para qué? Para que entendiéramos que Dios no habita con el pecado. Entonces, cuando entendemos esto, podemos comprender cómo Dios se apartó del Señor Jesús, y el Señor Jesús fue por eso que clamó: ¿por qué me has abandonado? Entonces, el Señor Jesús fue abandonado no porque en Él hubiese pecado, sino porque Él estaba llevando nuestros pecados, nos estaba representando allí en la cruz del Calvario. Esa cruz era para cada uno de nosotros, pero Jesucristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando comprendemos eso, podemos darnos una claridad en nuestro corazón de que como templo del Espíritu Santo, la presencia del Señor debe revelarse a lo largo del tiempo y espacio en que existimos. O sea, la presencia del Señor en nuestra vida debe estar en todo momento manifestándose. Pero ¿cómo hacemos esto? De una manera que glorifiquemos su nombre, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de accionar, aún para con los demás, en misericordia y en gracia. Viene a mi corazón la palabra cuando el Señor dice: si un hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si no te atiende, lleva a 2 testigos. Si no hace caso, llévalo delante de la iglesia. Y si no quiere cambiar, trátalo como publicano, como un impío. Entonces, muchas veces se ha relacionado mal ese texto. Y hemos pensado: se toca entonces echarlo para afuera, que no vuelva por acá. No. Lo que el Señor está diciendo es que debemos orar por ellos. ¿Por quiénes oramos? Por los que no le conocen, por los impíos, por los publicanos. Bueno, en aquel tiempo publicano era ladrón, era que cobraba impuestos. Pero, ¿por quiénes? Por los impíos, por los que no le conocen. Como les decía arriba, no unirnos con ellos, pero sí clamar por ellos para que conozcan al Señor y reciban la salvación que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, cada día nuestra vida debe manifestar, porque somos templo del Espíritu Santo, esa presencia del Señor, y debe revelarse siempre en nosotros. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si un lugar está lleno de malhechores, de ladrones, de traficantes, ese lugar se vuelve en una zona delictiva. Y si hay muchos estudiantes, entonces se vuelve en una zona estudiantil. Y de la misma forma, si es un lugar donde se deposita basura, se convierte en un basurero. Pero si plantamos flores en ese lugar, se transformará en un jardín. Y si cada uno de nosotros tenemos a Jesús como Señor, formamos ese hermoso templo. Quiero que comprendamos este ejemplo que traigo. El lugar se vuelve de acuerdo a lo que haya en ese lugar. Entonces, como les decía, si hay malhechores, si hay delincuentes, ese lugar será una zona delictiva, una zona peligrosa. Pero si el lugar es de estudiantes, entonces llaman la zona estudiantil. Si hay colegios, si hay alrededor, entonces vemos muchos estudiantes, bueno, antes de la pandemia, pero vemos estudiantes, entonces ese lugar se vuelve una zona estudiantil. Pero si ese lugar pasamos y huele a feo, no es que ahí botan basura, eso es un basurero. Diferente si sembramos flores y ya no se recoge toda la basura y se siembran flores en ese lugar, se vuelve un jardín. Lo mismo sucede en nuestra vida.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos permitir que la presencia del Espíritu permanezca y aflore en nosotros, se manifieste, se muestre. ¿Cómo? En nuestra templanza, en nuestra fe, en nuestro amor, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Cuando sembramos flores, se van a producir flores. Pero si sembramos árboles de frutales, pues van a salir frutos. Y si sembramos árboles de naranja, pues van a producir naranjas. Por eso, siendo templo del Espíritu Santo, necesitamos que el Señor Jesús habite en nosotros por la misma presencia del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu empezará a manifestarse en nosotros. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. 9 componentes de ese fruto que debemos manifestar porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, como somos ese templo, cuando el Señor Jesús dijo, somos la luz del mundo, de este mundo, lo que quiso decir fue que llenáramos la tierra con la luz de la verdad. Si somos templo del Espíritu Santo, no podemos caminar en mentira. Si somos templo del Espíritu Santo, no podemos manifestar ira o palabras de grosso calibre o palabras que no glorifiquen su nombre. Por eso lo importante de mantener ese fruto, de estar buscando en la palabra, de estar buscando en la presencia, en la oración, ese fruto en nosotros, para que los demás vean que Cristo habita por el fruto del Espíritu en nuestra vida. Nosotros no somos seres que podamos vivir conforme a nuestros pensamientos y nuestra voluntad. ¿Por qué? Les decía anteriormente, porque fuimos comprados, porque ahora le pertenecemos al Señor. Y por el contrario, somos posesión del Señor y debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a su sabiduría que se revelan en la Biblia. Una cosa nos lleva a la otra. La sabiduría, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios se revela ¿dónde? En su palabra. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, con la Biblia. No hay otra manera. La palabra de Dios es para los hijos de Dios. Cuando no conocíamos del Señor, cuando no habíamos recibido la salvación, ¿leíamos la Biblia todos los días? No. Andábamos separados de la palabra, andábamos separados de la oración, andábamos viviendo una vida separada totalmente de Dios. Pero a raíz de ser templo del Espíritu Santo, se produjo en nosotros un hambre y una sed por la palabra, conocer de nuestro Padre, conocer de aquel que dio su vida por nosotros, pero también conocer del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad y a la sabiduría que se revela en la palabra sobre Dios, recordemos que Él es el mismo Señor de santidad, que Él habita en nosotros, y como el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, como nos dice Job 28:28. Me pareció muy hermosa esta cita porque nos lleva a comprender cómo la sabiduría, porque dice que el que le falta sabiduría, pídale a Dios, que Él sabe dar con abundancia. Pero esta palabra allí de Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, nosotros queremos tener sabiduría, tengamos temor de Dios. Porque ese temor de Dios es la sabiduría para nosotros, y apartarnos del mal es la inteligencia. Entonces, debemos hacer que el temor de Él sea nuestro tesoro. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 33, en el versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. ¡Wow! ¡Qué hermosa esta palabra! Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Y luego dice, y abundancia de salvación. Estamos viviendo un tiempo de abundancia de salvación, de que la gracia de Dios aún está manifestándose en medio de nosotros. Y luego dice, y el temor de Jehová será
su tesoro. Entonces debemos hacer que el temor del Señor sea nuestro tesoro, como nos dice Isaías. Así podemos dejar nuestra propia voluntad en las manos del Señor. ¿Cuántas veces es que yo quiero hacer esto, pero no debo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí podemos, porque el Señor no nos obliga a nada. Pero hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo, como templo de Él, que nos impide hacerlo mal, que no nos permite, que nos redarguye. ¿Y qué sucede? Entonces, yo quiero hacer mi voluntad, pero como el Espíritu está en esa lucha, como dice la palabra, está esa lucha entre lo espiritual y lo carnal, como el mismo Señor Jesús dijo cuando estaba allí en el Getsemaní y salió y vio a sus discípulos durmiendo y le dijo, Él acaba de venir de una lucha espiritual entre su cuerpo y su carne, entre su carne y su espíritu. Y Él le dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y allí fue cuando el Señor dijo, si es posible pasa de mí esta copa, dijo en su carne. Pero el espíritu, ¿qué le hizo hacer? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso lo que nos dice aquí, que no podemos dejar nuestra propia voluntad para hacerla nosotros, sino ponerla en las manos del Señor, y obedecerlo a Él, con certeza y viviendo para el Señor con todo nuestro ser. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí el Señor les ordena a sus discípulos negarse a sí mismos y seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que no hay cosa que más le agrade al ser humano, a esta carne, a esta naturaleza humana, no hay cosa que más nos agrade que envanecernos. ¿Y por qué? Porque somos en esa naturaleza caída de Adán así. Porque pensamos que en nuestra fuerza, que en nuestra voluntad lo podemos hacer. Pero el Señor por eso dijo, el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero que dijo el Señor, si queremos ir en pos de Él, necesitamos negarnos a nuestra propia voluntad, porque es la voluntad carnal, animal, diabólica, que dice Santiago, y cambiar esa naturaleza a una naturaleza divina, una naturaleza sujeta al propósito de Dios. Y luego dice, y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando nosotros recibimos esta palabra, debemos entender que ya no debe agradarnos a nosotros como seres humanos el envanecernos. Por esto, quien reconoce que no es nada y deja todo para seguir a Jesús y morir con Él, es digno de Él. Entonces, ¿quién quiere ser digno de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Queremos ser dignos del Señor? Claro que sí. ¿Qué debemos hacer? Negarnos a nuestra propia voluntad. Negarnos a nuestra mala manera de vivir, podemos decir. Porque el Señor trae una mejor forma de vida, donde evitaremos problemas, donde evitaremos circunstancias, donde evitaremos muchos dolores de cabeza. Porque Él trae algo mejor para nosotros, es la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando dejamos todo para seguirlo a Él y morir con Él, nos hacemos dignos de Él. De esta manera nos convertimos en fieles discípulos de Cristo, llevando la luz del amor y de la verdad de Dios y mostrando la presencia del Espíritu Santo, que es quien nos guía y santifica como templos del Dios vivo. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, nos dice la palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Allí el Señor nos está dando una palabra para que nos afirmemos en Él. Y lo está diciendo de esta manera. No sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, necesitamos entenderlo. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes deben comprender que el Espíritu de Dios está en ustedes.
Y como el Espíritu de Dios mora, habita y está en nosotros, esto nos hace ser templos del Espíritu Santo. Y como es el templo del Espíritu Santo, luego dice el apóstol, si alguno destruye el templo de Dios, ¡ay, nos van a matar! No, está hablando a cada uno. Nosotros no podemos destruir este templo. ¿Y cómo buscamos destruirlo? A través de lo que el mundo ofrece. Las drogas, la prostitución, el robo, el asesinato, tantas cosas que el mundo está dando. Pero nosotros somos apartados, no, somos guardados del mundo. El Señor Jesús lo dijo, Padre, los que me diste, a ellos les he revelado tu verdad. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No del mundo, del mal que produce el mundo. Y Dios quiere que seamos guardados. Jesús también quiere que seamos guardados. Por eso envió su Espíritu Santo a nuestra vida, para que Él nos ayude y nos guarde en este mundo donde vivimos, caminamos y nos movemos, sabiendo y teniendo la certeza y la seguridad en nuestro corazón que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Por eso entender lo que dice el apóstol ahí en el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está diciendo, no destruyan ustedes el templo, porque son santos, porque el Espíritu habita en ustedes. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros y que no podemos vivir de acuerdo a nuestra voluntad o a la voluntad del mundo. El Evangelio en el que creemos está vivo y no solo de palabras, sino también de acciones. Por tal motivo nuestra vida debe manifestar el amor y el poder de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Mostrando al mundo que Él está vivo y que cada uno de nosotros somos portadores de su presencia y vivimos como hijos de su luz o de la luz de acuerdo a su gloria. La gloria de Dios quiere manifestarse en nosotros. Por eso necesitamos caminar como hijos de la luz. No como las tinieblas, sino como hijos de la luz. Quienes conocemos la gracia de haber sido rescatados de las tinieblas, no buscamos nunca la amistad con el mundo. Por el contrario, viviremos una vida de acuerdo a la gloria de nuestro Santo Dios, quien nos eligió como su templo. El Señor lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos ha elegido. Él fue el que nos buscó en medio de tantas personas, aún algunos en medio de la familia, es la única persona que es salva. Y eso debe llamarnos la atención. Porque Dios te escogió, Dios escogió a esa personita para que en medio de esa familia fuera salva. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Que esa persona tenga dentro de ella el Espíritu Santo y manifieste la gracia, el amor y la gloria de Dios. Pero también que el fruto del Espíritu, el cual habita en ese cuerpo, ese templo, se manifieste. Para que los que están alrededor puedan ver. Por eso les decía, como hijos de luz. ¿Y qué dijo el Señor? No se prende, no se enciende una lámpara, ¿cierto? No se enciende una lámpara y se pone debajo, sino en lo alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Allí está un propósito. Como templo del Espíritu Santo, necesitamos estar encendidos con la luz de Cristo. Porque recordemos lo que dice Juan. La luz del mundo, la luz de los hombres, vino a este mundo, pero los hombres no lo recibieron. Los hombres no quisieron. ¿Por qué? Porque la luz alumbra la manera pecaminosa de los hombres vivir. Entonces, esa luz se coloca en lo alto para que esa persona esté manifestando la gracia de Dios, el fruto del Espíritu que está en ella, y de esa manera alumbre a los que están en su casa. Se vuelve la lámpara en ese hogar porque el Espíritu Santo alumbra en su vida y manifiesta las obras de Dios, manifiesta la gracia de Dios, pero también manifiesta el amor del Padre. Qué interesante poder comprender que como hijos de Dios no solamente somos alguien más, sino que somos templo del Espíritu Santo para que los demás vean las obras de Dios en medio de nosotros. Amén.
Quería compartir esta palabra que espero haya llegado a sus corazones y les haya bendecido en esta mañana. Démosle gracias a Dios y podamos entender que como templo del Espíritu Santo necesitamos manifestar la gracia de Dios. Padre, yo te doy gracias por cada vida y cada corazón que pudo conectarse a nuestra celebración. Gracias por los que más adelante la pueden ver también nuevamente o la pueden compartir para que otros la reciban. Yo te doy gracias porque sabemos que a través de tu palabra somos enseñados y edificados para vivir una vida que glorifique y exalte tu santo y precioso nombre. Te doy gracias, Señor, también por la vida de los que sirven en la iglesia, por la vida también de Natalia, la cual, Señor, viene para grabar este programa, para poderlo transmitir y hacer todo lo que necesitamos hacer para que esto salga por medio de nuestro canal de YouTube, pero también se proyecte por Facebook. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos estás dando este tiempo para utilizar las redes y poder llegar a muchos más conforme el propósito de tu voluntad. Bendigo cada vida, cada uno de los líderes de nuestra iglesia, cada miembro de nuestra congregación. Declaro la paz y la gracia de Dios sobre todos nosotros y declaro que el favor de Dios nos acompaña cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí quiero recordarles que estamos en esta 24/7 de oración con nuestra misión Suramérica, así que a partir del día de mañana iniciaremos también nuestra oración como parte de la misión. Como Iglesia Comunife del Socorro nos corresponde de 12 de la noche a 1 de la mañana. Amaneceremos el martes en oración, así que les invito para que nos unamos y por medio del link de Zoom que les estaré enviando a cada uno de los miembros de la iglesia se puedan conectar. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente resto de día y recuerden, mañana estaremos después de las 12 de la noche conectados a través de Zoom con este tiempo de adoración, de oración, de intercesión por nuestra nación, por las naciones de la tierra y por Israel también. Este tiempo ha sido llamado cuarto de guerra, así que les espero para que estemos allí conectados, glorificando, orando y levantando el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que estén llenos de la gracia y el favor de Dios. Anhela hoy mi corazón, te anhela Dios, mi corazón, te anhela Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, como el ciervo brama por agua mi corazón. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela Dios, mi corazón te anhela Dios.